Reforma tributaria del año 1994, Ley 174 de 1994. Bajo el mandato del presidente Ernesto Samper Pizano, en 1994 a 1998, se hizo evidente la crisis de la estructura fiscal del Estado. Sus causas son de diverso orden. Con la Constitución de 1991 se crearon una serie de responsabilidades sociales sin tener en cuenta las restricciones presupuestales o las fuentes de recursos para su cumplimiento. Creación de nuevos organismos y entidades como la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Defensoría, además de las indemnizaciones salariales a sectores como los correspondientes a justicia y educación. Son estas algunas de las razones por las que fue necesario incrementar el recaudo de los ingresos fiscales. Reforma tributaria para el año 1995, Ley 223 de 1995, cuyos objetivos fueron mantener el equilibrio de las finanzas públicas a servir de la estabilidad económica, aumentar los ingresos corrientes para cumplir con obligaciones de gasto e inversión pública, proporcionar más transparencia, neutralidad, equidad y eficiencia a la estructura tributaria vigente, consolidar los procesos de apertura y privatización, públicos domiciliarios, fondos de inversión, comunes y de pensiones sustantivas. Los mecanismos utilizados fueron reestructurar la base de los impuestos, incluyendo nuevos contribuyentes del impuesto de renta e IVA, con el fin de equilibrar las finanzas públicas. Se excluyeron a nuevos contribuyentes para aumentar la eficiencia del sistema tributario y mayor graduación. Para el logro del tercer objetivo se incluyeron dentro de la tasa general bienes y servicios antes grabados a tasas diferenciales. Algunas modificaciones en cuanto a renta fueron eliminar la contribución especial de la Ley 6 de 1992, incluyeron como nuevos contribuyentes empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta que prestan servicios públicos, pero exoneró las de juego, azar y licor. Excluye preventiva a empresas de servicios públicos domiciliarios, fondos de inversiones, comunes y de pensiones sustantivas. Se establecieron tasas marginales del 20 al 35% a personas naturales y 35% para sociedades. En cuanto a IVA fueron excluir del tributo bienes y servicios como leche en polvo, grasas y jabón. Se grabaron a la tasa general bienes y servicios antes grabados a tasas diferenciales. Se incrementó la tasa general al 16%. Otras modificaciones fueron reducir gradualmente la contribución especial para la industria extractiva. Se creó el impuesto global de la gasolina y ATPM. Se reformaron tributos territoriales al consumo como licores y cigarrillos. La reforma de 1997, la Ley 383 de 1997. Sus objetivos fueron dotar de mayores herramientas a la DIAN para la lucha contra la evasión y el contrabando y disminuir los beneficios tributarios. Los mecanismos utilizados fueron la generación de medidas para controlar la evasión y el establecimiento de la penalización para los agentes de retención en la fuente y responsables del IVA que eludieran o evadieran el pago del impuesto. Y también se facultó la implementación de la tarjeta electrónica fiscal para el control de registradoras, donde se facturan las ventas del comercio. Las modificaciones para la renta fueron la prohibición de los descuentos equivalentes al 100% del pago, el cobro de retención en la fuente a los servicios técnicos de los no residentes y a los rendimientos financieros de los contribuyentes especiales y la penalización de la evasión. En cuanto a la tasa, hubo retención en la fuente a los servicios técnicos de los no residentes en un 35%. Los servicios técnicos prestados desde el exterior quedaron sujetos a la retención en la fuente del 10%. Para el IVA, las modificaciones fueron que los bienes grabados producidos en el país no podrían gozar de exclusión ni de exención en la importación, la penalización de la evasión del impuesto, la penalización del contrabando por un monto superior a los salarios mínimos, la imposición de multas por subvaloración de mercancías y la penalización y sanciones a los funcionarios que permitieran el contrabando. Entre otros, esta ley incrementó de 0,5% a 1% la tarifa general del impuesto de timbre para el territorio nacional.
La reforma de 1998, Ley 488 de 1998. Su objetivo era generar nuevos recursos para reducir el déficit fiscal que se presentaba en las finanzas públicas. Los mecanismos utilizados fueron que se creó un nuevo impuesto cuyos recursos se destinarían al fortalecimiento del sector financiero y a la reconstrucción del eje cafetero. También la reducción de la tasa general del IVA y el aumento significativo de la base de bienes y servicios se hicieron con el objetivo de hacer más equitativa y menos distorsionante la estructura tributaria. Las modificaciones en cuanto a la renta fueron que se exonera del tributo la utilidad por enajenación de acciones, ingresos de empresas industriales y comerciales del Estado, cajas de compensación y fondos gremiales de actividades como salud y educación, etc. Y el ahorro de largo plazo de los trabajadores, y se eliminó la renta presuntiva sobre el patrimonio bruto. Para el IVA se grabaron casi todos los bienes y servicios propuestos por el gobierno como el transporte aéreo nacional, pero también se hicieron nuevas exenciones como por ejemplo las comisiones. Hubo una reducción de la tasa general al 15% para finales de 1999. Se hicieron ajustes a las tasas diferenciales para bienes como vehículos y también se estableció una tasa implícita para importación de bienes excluidos. Entre otros, se creó el régimen unificado de imposición RUI para pequeños contribuyentes sobre renta e IVA. Los municipios podrían establecer la tarifa de la sobretasa a la gasolina y al ACPM entre 14 y 15%. Se estableció una contribución del 2 por mil sobre las transacciones financieras denominada gravamen a los movimientos financieros. Reforma tributaria del año 2000, Ley 633 de 2000, cuyos objetivos fueron continuar con el fortalecimiento del sector financiero, simplificar y volver más sostenible el sistema tributario. Los mecanismos utilizados fueron: se declaró como permanente el gravamen a los movimientos financieros y se aumentó su tasa al 3 por mil, con el fin de mejorar la situación del sector financiero, aumento de la tarifa general del IVA al 16% e inclusión de nuevos bienes y servicios dentro de la base gravable. Las modificaciones en cuanto a renta fueron: incluir como nuevos contribuyentes entidades como Fogafín y Fogacop, pero estarán exentos de algunos ingresos como las transferencias de la nación. Le da continuidad como no contribuyente al Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, fondos para fiscales y agropecuarios. En cuanto a IVA fueron: se grabaron nuevos bienes y servicios a la tarifa general como transporte aéreo internacional, transporte público, cigarrillos y tabaco. Se excluyeron del tributo algunos productos como maquinaria de equipo del sector primario y materias primas y medicamentos. Se establece una nueva tarifa del 16%. Se establece una tarifa especial para servicios aduaneros, excepto los amparados por el Plan Vallejo o acuerdos de libre comercio. Otras modificaciones fueron: declarar como nuevo impuesto al gravamen de movimiento financiero y se establece una tarifa de 3 por mil. Los recaudos serán base de las transferencias a los municipios. La cancelación del gravamen a los movimientos financieros es de carácter instantáneo. Conclusiones. Desde el comienzo de los 90, el gasto público se incrementa de manera dramática, lo cual generó crecientes presiones sobre los ingresos de la nación e hicieron necesaria la introducción de nuevas y frecuentes reformas tributarias. Estas reformas pretendían principalmente incrementar el flujo de ingresos de la nación. Sin embargo, no se puede asegurar que estas reformas lograran aumentar los ingresos de manera significativa. Las reformas de la última década han incrementado las tarifas de los impuestos de carácter interno. El IVA pasó de una tasa de 10% a una tasa de 16%, mientras que el de renta pasó de una tasa de 30% a una tasa de 35%. De la misma manera se introdujo un nuevo impuesto, el impuesto a las transacciones financieras, de 2 y 3 por mil. En conjunto, hoy representan cerca del 80% del recaudo total. Sin embargo, la base de dichos impuestos no es lo suficientemente amplia debido a las múltiples exenciones y beneficios tributarios vigentes. Se ha visto que dichas exenciones han producido un gran costo fiscal. La eliminación conjunta de las exenciones conllevaría a un sistema tributario más neutral, permitiendo la recuperación parcial de las finanzas públicas y del panorama económico. Es importante resaltar que los cambios introducidos con las reformas
han logrado incrementar los ingresos. Sin embargo, este incremento no es compatible con la dinámica del gasto público en Colombia. Las urgentes necesidades de ingresos no permiten que se lleve a cabo las recomendaciones técnicas más adecuadas en cuanto a la estructura tributaria se refiere. Por la atención prestada, muchas gracias.